Bien, Dios les bendiga, mis amados. Es un gozo poder estar nuevamente en este momento compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Agradezco al Señor por los hermanos que han estado orando, porque he estado viviendo días bastante difíciles, intensos. He tenido algunos problemas de salud, pero gracias al Señor ya estoy restablecido. Y les ruego que continúen orando por mi abuela, mi abuela materna, que vive allá en La Habana, para que el Señor siga obrando en su restablecimiento, para que siga obrando en su salud. Recuerden que está sujeta a operación, pero confiamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Continuamos la palabra de Dios. El tema que hemos estado compartiendo en estos días es anclados a Jesús a pesar de las tragedias. Anclados a Jesús a pesar de las tragedias, y está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Estamos hablando de la resurrección de Lázaro. Y hoy quiero compartir con ustedes algunos temas que nos quedaron pendientes, pero voy a darle un breve repaso de lo que estuvimos viendo. Recuerden que vimos algunos detalles interesantes del Evangelio de Juan. No voy a entrar en esos detalles, pero sí estuvimos viendo que algunos bosquejos del Evangelio de Juan, y específicamente el tema central por el cual Juan escribe el Evangelio, y es para que creamos en el Hijo de Dios, y para que creyendo en el Hijo de Dios pues obtengamos vida en su nombre. También vimos como elemento número uno, como punto número uno, es que los piadosos también viven momentos difíciles. Los piadosos también son azotados por circunstancias adversas. Los piadosos también enferman. Así que entendiendo de que vivimos en un mundo afectado por el pecado, vivimos en un mundo que está manchado por el pecado, nosotros no estamos exentos de recibir los efectos de ese pecado. Así que cristianos también enferman, cristianos también pasan dificultades, cristianos también mueren, pero nosotros sabemos que tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús, y tenemos a Cristo caminando con nosotros y obrando en nuestra vida, operando continuamente en nuestro ser. Así que podemos vivir confiados, podemos vivir tranquilos, con una paz increíble dominando toda nuestra mente, porque sabemos que Dios es quien sustenta todas las cosas, está en absoluto control de todo el universo y de nuestra vida. Así que confiemos en ello. Vimos que también dentro de ese punto que las enfermedades, incluso las situaciones adversas, pues Dios tiene la capacidad en su soberanía, en su poder ilimitado, de tomarlas en sus manos y darle un rumbo que desemboca en sus propósitos, y en sus propósitos loables, por supuesto. En primer lugar, vimos que Dios utiliza las enfermedades y circunstancias como una herramienta para demostrar al hombre, o para enseñar al hombre, que su mayor problema no es físico, sino su mayor problema es espiritual, que la vida es muy frágil, que la vida es efímera, que hoy estamos acá, mañana no sabemos, que hoy estamos gozando de una perfecta salud, pero en un momento puede cambiar todas las cosas. Pero el mayor problema no es ese, sino que no es un problema de nuestra eternidad, y Jesucristo vino a dar solución a ello, porque la cruz del Calvario nos trae redención y nos abre un camino a la presencia del Padre, y nos da eternidad de gozo y paz en su presencia. También vimos en segundo lugar que las enfermedades muchas veces han servido como una herramienta para doblegar el orgullo humano, para doblegar el orgullo del hombre, y hacer que él venga a Cristo en arrepentimiento, y entonces comience un camino ascendente de comunión con Dios y de salvación. También las enfermedades han servido en muchas ocasiones, y las circunstancias adversas, como un zarandeo a nuestra vida, para fortalecer nuestra fe, para vigorizar nuestra fe, y en cuarto lugar, para que la gloria de Dios sea manifestada a través de ella, a través de nuestra vida. Bueno, el Señor Jesucristo en este mismo Evangelio dijo que esta enfermedad de Lázaro y esta muerte de Lázaro, en el verso 4, no era para muerte, sino que para que la gloria de Dios fuera manifestada, y para que el Hijo de Dios fuera glorificado a través de esta enfermedad. Y eso es lo que vimos hasta ese momento. También vimos que cómo se proyecta un corazón que está saturado de una correcta fe, de una fe bien direccionada, y eso nos lo muestran tanto Marta como María. Tanto Marta como María, en medio de una situación como la que están viviendo, una situación tan hostil, tan crítica, tan dolorosa, de un dolor tan agudo, la primera reacción que hay en el corazón de ellas es buscar a Jesús, es buscar el auxilio de Jesús, es buscar la intervención de Cristo, lo que nos indica
es que en el corazón de ellas había fe en que Cristo puede obrar y que Dios es el que ocupaba el primer lugar en su vida. Un reto que nos lanza a nosotros, a los cristianos contemporáneos, nosotros los cristianos del siglo XXI, no nos lanza tanto Marta como María. Tenemos que tener a Cristo, tener a Dios como lo primero en nuestra vida. Y nuestra primera gestión ante todo problema, ante toda adversidad, ante toda situación es, bueno, doblar nuestras rodillas y buscar del rostro de Dios. Buscar de la presencia de Dios. También vimos en tercer punto es cuál era la lección que hay detrás de la demora de Jesús. Note que Jesucristo apenas le dan la noticia, apenas le dicen Lázaro el que amas está muerto, perdón, está enfermo, Lázaro el que ama está padeciendo. Jesús, entonces es interesante la reacción que tiene, porque Jesús no sale inmediatamente a Betania, sino que se demora allí, se queda allí 2 días más. Ahora, la pregunta que surge en medio de esta reacción de Jesús es, bueno, ¿le interesaba a Jesús verdaderamente la persona de Lázaro o Marta y María? ¿Tenía él algún afecto por esa persona? ¿De verdad, verdaderamente él sentía algún cariño, alguna afectividad por ellos? Porque la reacción que está teniendo ahora deja mucho que desear. Pero el texto es muy claro diciendo que Jesús amaba más a Lázaro, a Marta y a María. Así que es evidente que él tenía un gran cariño, un gran afecto por ellos. Así que lo que nos está diciendo acá el texto es otra cosa que vamos a desarrollar más adelante. Pero yo lo que estuvimos viendo es que en medio de una situación como esta, nosotros tenemos que tener muy en claro que cuando Dios no responde nuestras oraciones tal y como nosotros lo hemos pedido, o hay cierta tardanza, no significa que la tardanza, lo que nosotros entendemos por tardanza, es lo mismo para Jesús, porque Dios opera en un tiempo diferente, su manera de actuar es diferente, sus pensamientos son diferentes, nos dice la Escritura. Así que en medio de una situación como esa, nosotros tenemos que sostenernos de una verdad absoluta, y esa verdad absoluta es que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque cuando vemos una situación como esta, que Dios no ha respondido el clamor, o que Dios se tarda a traer respuesta a nuestras oraciones, a nuestra situación, inmediatamente puede el enemigo lanzar un pensamiento a nuestra mente para destruir nuestra fe, para socavar las bases de nuestras convicciones y entonces consecuentemente destruirnos y llevarnos a la miseria espiritual. Y es decir, si Dios te escucha, si Dios es tu Padre, ¿por qué no ha obrado? ¿Por qué no ha traído una respuesta a tu problema? Si Dios te ama tanto, ¿por qué no ha venido a intervenir en tu problema? Bueno, Dios sí nos ama, y es que quiero que quede este pensamiento muy claro en tu mente. Dios te ama. Vimos muchas maneras en las cuales se manifiesta ese amor, y vimos que Dios nos ama de manera infinita. Dios nos ama con amor eterno, nos dice la Escritura. También vimos cómo Dios Cristo compara su amor para con nosotros con el amor que el Padre tiene para con él. Vimos que el amor de Dios para con nosotros es inseparable. Nada nos puede separar de su amor, ni la muerte, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principado, ni tribulación, ni peligro, ni espada. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también el amor de Cristo es tan grande que es sacrificial, al punto, dice la Escritura, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, se entregó por nosotros. Esa es la mayor muestra de amor que ha habido sobre todo el escenario de la historia. Jesucristo entregando su vida por su pueblo, por sus hijos. Así que no dude nunca del amor de Dios. Ahora volvemos nuevamente a la pregunta: ¿por qué se retrasa Jesús? ¿Por qué Jesús demora su llegada a Betania, sabiendo que podía llegar un tiempo antes y poder dar solución a aquel problema? ¿Por qué? Es la pregunta que traemos en esta mañana. ¿Por qué Jesús demora? Y es que Jesús no se mueve conforme al calendario de este mundo, sino Jesús se mueve conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad del cielo, conforme al calendario divino. Él estaba esperando el momento exacto. Jesús estaba esperando el momento oportuno, justamente cuando el Padre diese la orden para él ir a Betania y ejecutar un potentoso milagro. Jesús no está presionado por el tiempo. Jesús no está presionado por las circunstancias. Jesús ni tan siquiera está presionado por los opositores que dejó en Jerusalén y en Betania y en toda aquella región. No, Jesús nada lo presiona. Jesús solamente se está moviendo en el tiempo puntual, en el
el tiempo perfecto, en el tiempo ideal de Dios. Él no está presionado por nada. Lo que quizás nosotros entendemos como tardanza no necesariamente es retraso y tardanza de Dios. Dios tiene una manera diferente de actuar. No es en nuestro tiempo, Él tiene su tiempo perfecto. Por ejemplo, la Escritura nos narra cuando Jairo fue a ver a Jesucristo. Recuerden ese evento, recuerden ese acontecimiento interesante. Jairo sale en busca de Jesús, su hija está agonizando, su hija está enferma y Jairo necesita encontrarse con Jesús porque él sabe que en Jesús está el poder para obrar a favor de su hija y levantarla de aquella enfermedad. Y cuando él llega a Jesús, inmediatamente Jesús, disponible a todo aquel que tiene necesidad, atiende a Jairo y va en función de la necesidad del Jairo y va en dirección a su casa cuando es interceptado por una mujer que hacía 12 años estaba enferma con una terrible enfermedad. La Biblia la declara como un azote. Por 12 años aquella mujer estaba esclava de una enfermedad, excluida de la vida social, repudiada por la gente. Nadie podía tener contacto con ella porque ceremonialmente estaba impura. Ella no podía estar donde había mucha gente porque continuamente había un flujo de sangre botándose de su cuerpo. Así que según las leyes del momento era inmunda y hasta pensaban que era maldecida por el Señor. Pero aquella mujer, en un gesto de fe, en una muestra, en una acción de fe, va donde está Jesús, toca el borde de su manto y queda sana. Jesús se detiene allí y lo que para Jairo podía parecer un retraso, no necesariamente era un retraso para Jesús. Jesús estaba haciendo la obra que él vino a realizar. Así que cuando alguien viene para socavar las bases de la fe de Jairo y le dice: oye Jairo, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Aparentemente un retraso, aparentemente una demora que pudo ocasionar, que llegó a la muerte de su hija. Quizás esto pudo haberse evitado. Pero Jesús le dijo: Jairo, sigue creyendo. Jairo, sigue confiando. Y cuando Jesús llegó a casa de Jairo, le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y la que estaba muerta regresó nuevamente a la vida. Era el tiempo perfecto de Dios. Era el tiempo correcto de Dios. Lo que nosotros interpretamos como tardanza no necesariamente es tardanza para Dios. Dios obra en su tiempo perfecto. La Escritura dice en la carta de los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que llegado el cumplimiento del tiempo, llegado el momento exacto, Dios hizo nacer su hijo de una virgen y bajo la ley. Llegado el momento en el cumplimiento del tiempo, llegado el momento exacto, Dios hizo traer su hijo a este mundo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice la Escritura. Justamente en el momento, no fue antes, no fue retrasado, no fue algo que se demoró en el tiempo, sino justamente en el momento que Dios había prefijado, justamente en el momento que Dios había establecido, porque ese era el momento perfecto, era el momento oportuno. Hay dos palabras interesantes para tiempo en el idioma griego. Una es la palabra cronos, y es la que significa tiempo, minuto, segundo, horas. Eso es lo que significa. Y otra es la palabra kairos, y esa palabra significa tiempo correcto, tiempo ideal en el que Dios actúa. Es el tiempo perfecto en el que Dios opera. Es el tiempo perfecto en el que Dios se mueve y trae respuestas y trae contestación. Y eso, cuando nosotros lo entendemos, escuche bien, amado hermano, cuando nosotros entendemos esto, eso es como un antídoto a nuestra vida contra el estrés, contra la depresión, contra la ansiedad, contra la angustia. Cuando nosotros sabemos que Dios tiene un tiempo perfecto para actuar, nosotros podemos descansar. Aunque los papeles no te hayan llegado, aunque tú no tengas los materiales para seguir adelante tu proyecto, aunque tú veas que los resultados no llegan, aunque tú veas que de pronto tu familia no está caminando conforme al propósito que Dios tiene para con ella, Dios tiene un tiempo perfecto donde va a intervenir en tu vida y va a traer su contestación y va a traer su propósito manifestarse. Usted puede descansar sabiendo que no llega tarde el Señor, sino que Él tiene un tiempo perfecto para actuar. Aleluya. No ha llegado la solución que tú tanto has esperado. Dios tiene su tiempo. No ha llegado la respuesta a tu clamor, ese clamor que tú has tenido quizás por 2, 3 semanas, quizás por meses, quizás por años. Oye, Dios tiene un tiempo perfecto para actuar.
No te desesperes, no te angusties, no te lances a morir. Dios está obrando en su tiempo. Y cuando llegue el cumplimiento de ese tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, Dios va a hacer la obra en tu vida. Dios tiene un tiempo perfecto. Y otro elemento por la demora es que Dios estaba preparando el escenario, amados. Dios estaba preparando el escenario para obrar un potentoso milagro y darle un golpe mortal a la duda. Preparando el escenario para ejecutar un milagro potentoso y darle un golpe mortal a la duda. 4 días. 4 días. Viene un mensajero a traerle la nueva a Jesús, a traerle la información a Jesús. Le dice: Jesús, el que tú amas, Lázaro está enfermo. Ya Jesús sabía que para cuando ese hombre llegó aquí, Lázaro ya estaba muerto. Cuando ese hombre llegó donde estaba Jesús a darle la información a él y a sus discípulos de que Lázaro estaba enfermo, Jesús sabía que ya Lázaro estaba muerto. Más adelante él lo muestra diciendo: Lázaro duerme, mas vamos para despertarle. Él está utilizando un eufemismo, pero él sabe que él ha muerto. Al día siguiente, aquel mensajero regresa. Jesús se queda un día más, día 3, y el día 4 Jesús llega a Betania. Justamente cuando ya al parecer no había soluciones. 4 días estaba Lázaro en el sepulcro, 4 días estaba putrefacto en una cueva, porque así eran los sepulcros en aquel lugar. No era como los que vemos en el mundo occidental hoy y en el tiempo que estamos viviendo, sino que era una cueva, y ahí ponían al cadáver y luego rodaban una piedra de aproximadamente 2 toneladas sobre la entrada de aquella puerta para impedir que las bestias llegaran y acabaran con el cuerpo, o mutilaran el cuerpo, o incluso los profanadores de tumba llegaran y saquearan. Así que allí estaba Lázaro 4 días. Por 4 días ya ese cuerpo estaba en fase de putrefacción. Pero Jesús llega en ese mismo momento donde las posibilidades humanas son nulas, amado. Donde ya no hay posible para, humanamente hablando, para nosotros los hombres. Y llega justo en ese momento para mostrar que Él es la resurrección y la vida. Y aunque nosotros pensemos que es tarde, es el comienzo para obrar un milagro en las manos de Dios. Es el comienzo para comenzar una historia con Dios. Dios llega justamente cuando nosotros pensamos que ya no se puede hacer nada, para que entendamos de que con Él todo es posible. Y que la historia que nosotros le hemos puesto un punto y final y hemos concluido, Dios le da un nuevo comienzo. Aleluya. Gloria a Dios. 4 días estaba allí. Jesús vino a mostrar que Él es la resurrección y la vida. ¿Usted sabe qué nos dice este texto? ¿Usted sabe qué nos dice a nosotros los cristianos del siglo XXI hoy? A nosotros los del mundo occidental, ¿qué nos está diciendo hoy? Nos está diciendo que no es tarde siempre que Jesucristo esté en tu vida. No es tarde, no importa que lleves 4 años pasando por el dolor. No importa que lleves 4 años atado a una tristeza, atado a una depresión, atado a un reporte clínico. No importa el tiempo que lleves, si Jesús llega a tu vida, Él es la resurrección y la vida. No importa el tiempo que has caminado en el dolor. No importa el tiempo que has caminado en el pecado. Dios llega a tu vida para restablecer tu vida, para encauzar tu vida, para sacarte de la miseria espiritual, para darte oportunidad, para darte propósito y para darte vida en su nombre. No importa el tiempo que has vivido en ese pecado, no importa las cosas que hayas hecho, en Jesús hay oportunidad ahora. Aleluya. No importa el tiempo, no importa lo agudo del dolor. No importa el tiempo que llevas caminando en ese pecado, en ese error. No es tarde si Jesús está. No es tarde si Dios está dispuesto a obrar en tu vida. Y he venido en esta mañana a decirte de parte de Dios que Dios quiere obrar en tu vida hoy. Abre tu corazón a Él, abre tu vida a Él y déjate trabajar por el Señor. Vamos a otro elemento. Y es que hay 2 verdades que nos muestra también este escenario que estamos viendo. Pero específicamente, cuando vemos el texto, vamos a encontrar que bajo la luz de este milagro hay 2 verdades que se nos enseñan. Número 1, y no quiero ser recurrente porque ya hemos venido hablando en el texto acerca de esto.
Número uno es que Dios es todopoderoso. Dios tiene un poder ilimitado. No quiero ser recurrente en eso. Entendemos que cuando vemos todo el desarrollo de la historia, vamos a ver que Lázaro fue levantado y eso no nos deja duda alguna. Dios es poderoso, Dios es sanador, devuelve a la vida. Pero en segundo lugar, nos da otro elemento este milagro. Y es que nos muestra el corazón amoroso, misericordioso y compasivo de nuestro Dios. Note lo que dice la Escritura. Cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, ya cuando Jesús está frente a la tumba prácticamente, verso 33, mire lo que dice la Escritura en el versículo 33, dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Perdón, verso 33, dice, y entonces, y aconteció, y se estremeció en espíritu. Y se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Usted sabe qué nos está diciendo la Escritura? Que hay un corazón compasivo en Dios. ¿Usted sabe qué nos está diciendo el evangelista Juan? Que hay un corazón misericordioso, que hay un corazón amoroso y tierno en la persona de Jesús. Ante aquel escenario dice, y entonces vio llorando a Marta, vio llorando a María, vio llorando a los que estaban a su alrededor, y dice, y él se estremeció en espíritu, verso 33, y se conmovió profundamente. Pero no solamente esto, sino que cuando seguimos más adelante, el verso 35 ya le da el punto final al asunto, le da el colorido final a este elemento. Dice, y Jesús lloró. Jesús lloró. Amados, este es el versículo más corto de la Biblia, pero déjeme decirle que es el más profundo de la Escritura, porque en ese verso nos está mostrando el corazón compasivo, el corazón tierno, el corazón que es capaz de conectarse con el dolor humano. Eso nos está mostrando ese texto. Mire, el Dios que nosotros tenemos no es el Dios como el que tenían los griegos, de la mitología griega, que es ese Dios tirano, dictatorial, colérico, iracundo. No, ese es un Dios que la Biblia nos habla que es un Dios compasivo, que no es el Dios que quiere mantenerse aislado de sus criaturas, desconectado de sus criaturas, que no quiere tener vínculo con ella, que es tan santo que no quiere relacionarse con lo creado, sino que la Biblia nos conecta diciéndonos que nuestro Dios sí es santo, sí es poderoso, inmensamente soberano, impresionantemente majestuoso y santo, pero también es compasivo, misericordioso y amoroso, al punto que se interesa por el mortal, se interesa por tu dolor, se interesa por tu angustia, se interesa por ti y por mí. Y está muy interesado en establecer conexión con el hombre. Es tan santo y poderoso, pero a la misma vez compasivo y amoroso. Ese Jesús que nosotros vimos, que echó fuera demonios, que caminó sobre las aguas, que reprendió los vientos. Es el mismo Jesús que tenía compasión por las multitudes que estaban dispersas como sin pastor. Es el mismo Jesús que alimentó a 5,000. Es el mismo Jesús que los niños venían y se sentaban a sus pies. Es el mismo Jesús que lloró frente a un sepulcro de un amigo. Es el mismo Jesús que se conmovió ante tal escenario. Ese es un Jesús amoroso y compasivo. Ese es el Dios que nos presenta la Biblia. No es ese Dios arcano, lejano, que no quiere conectarse contigo. Ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es un Dios que quiere trabajar en tu vida, que le interesas tú, que le interesa tus circunstancias, que le interesa tu dolor, que sabe lo que estás pasando y quiere caminar contigo. Ese es Jesús de la Biblia. Nos muestra el corazón compasivo de Jesús. La pregunta es, si Jesús, siendo omnisciente y sabía que en un momento iba a levantar a Lázaro de los muertos, ¿por qué lloró? ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró si sabía que dentro de un instante aquellas hermanas, sus lágrimas se convertirían en risa? Que aquellas lágrimas y aquel dolor en su corazón se convertirían en un gran gozo cuando verían a su hermano regresando a la vida. El mismo Lázaro él lo traería de vuelta. ¿Cuál era la causa del dolor, del llanto de Jesús? Jesús no está llorando por la muerte de Lázaro porque él sabe que en un momento él lo va a traer de regreso.
Jesús no está llorando ni por la tristeza que está sufriendo María, sino y Marta, porque Él sabe que se las va a convertir. En unos segundos ellas van a sentir un gozo inmenso en su corazón. En unos segundos esa tristeza se va a cortar. ¿Por qué? Porque ellas van a tener nuevamente la posibilidad de abrazar a su hermano, de tener con ellas a su hermano. Él está llorando porque ve los efectos del pecado en esta humanidad, amado. Recuerden lo que dice la Biblia. La muerte entró al mundo por un hombre, y la muerte trajo así el pecado. La muerte entró por el pecado. Y el pecado, dice la Escritura, Romanos 5:12, que pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte entró a este mundo, los efectos del pecado entraron a este mundo: muerte, enfermedad, miseria, desconexión con el Señor. Y Jesús está viendo todo esto que ha provocado la separación de Dios, todo esto que ha operado en la humanidad, y cómo la humanidad sigue caminando a un despeñadero, alejándose cada día más de su Creador, y siendo ellos mismos los que están cavando su propia tumba. Ante esa situación Jesús llora. Amado hermano, Jesús está llorando, y quienes puso esas lágrimas en los ojos de Jesús fuimos nosotros, cuando decidimos desobedecerle, cuando decidimos ser rebeldes a Dios. El hombre fue quien puso las lágrimas en Jesús. No fue la situación de Lázaro, eso es una causa, eso es un efecto más. Fue el pecado. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús sí vino a deshacer el pecado. Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Así que Jesús se paró frente a esa tumba y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y de esa misma forma Jesús nos ha llamado a nosotros a salir del sepulcro del pecado, del sepulcro de la miseria, del sepulcro de la separación y de la condenación, a traernos de vuelta a la relación con el Padre. Él le mencionó su nombre, él dijo: Lázaro, ven fuera. Así como menciona nuestro nombre hoy en esta hora, ven fuera de ese sepulcro. Jesús nos está llamando para salvación. Jesús nos ya está llamando a caminar con Él. Jesús nos está llamando a conectarlo a Él, a conectarlo en nuestro corazón. Jesús nos está llamando a que abramos nuestra vida y caminemos junto a Él, a que obedezcamos su palabra y a que temamos a su nombre y honremos su presencia día a día. A eso nos está llamando. Decía un predicador puritano, muy interesante su declaración, decía: si Jesús no hubiese mencionado su nombre, si Jesús hubiese dicho en aquel lugar: solamente ven fuera, el cementerio se queda vacío. Pero Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Porque Jesús nos llama por nuestro nombre. Así como dijo Moisés, Moisés; Saulo, Saulo; Samuel, Samuel. También menciona tu nombre. Nadie menciona tu nombre como lo hace Él. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó a mí, cuando me llamó a salvación y cuando me llamó al ministerio, yo entendí que era conmigo, amado. Mira, esa noche había muchas personas en la iglesia. Esa noche había muchas personas ahí en la iglesia, en el templo, escuchando el mensaje, adorando a Dios. Pero yo sabía que Él estaba hablando conmigo. Yo sabía que lo que se estaba mencionando ahí era la voz de Dios, y que era como mencionar mi nombre, era conmigo. Así está hablando Dios contigo hoy. Así está hablando Dios contigo a tu necesidad. Así que si estás escuchando hoy el llamado de Dios, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón a Dios. Él le está quitando la piedra delante del sepulcro. Él vino para con su sangre romper la maldición del pecado, y te está diciendo: ven fuera. Ven fuera del pecado. Ven fuera de la miseria. Ven fuera de la separación con el Padre, y ven y conéctate conmigo. Es el tiempo de salvación a tu vida. Es el tiempo de salvación, es el llamado de salvación. Abre tu corazón a Él. Pero escúchame, a ti también, cristiano, quiero hablar. Si tú estás viviendo en depresión, si tú estás viviendo en angustia, si tú estás viviendo en una miseria espiritual hoy, escúchame, no tienes que vivir en ese sepulcro. No tienes que vivir con la ropa de mortorio. No tienes que vivir en una miseria espiritual. Él te está llamando a salir de ese lugar. Él te está llamando, está diciendo: ven fuera. Él te está diciendo: levántate, porque la gloria de Dios ha llegado sobre ti. La luz de Dios ha llegado sobre tu vida.
Ya basta de vivir en miseria, ya basta de vivir en pecado, ya basta de vivir amancillado por la desesperanza, ya basta de vivir atado a un vicio, a un mal hábito, ya basta de vivir en la tibieza espiritual. Es tiempo de levantarse, cristiano, es tiempo de oír la voz de Jesús que nos dice: ven fuera, tengo cosas grandes para ti. Es tiempo de escuchar esa voz y hacer un cambio radical en nuestra vida. Recuerde que la salvación que recibimos en Él hoy está más cerca el día del Señor que el día que creímos en Él. Despojémonos de todo peso de pecado. Despojémonos de todo lo que contamina nuestra relación con Dios. Y comencemos a caminar en pos de su presencia y en pos de su propósito. Quiero terminar en esta ocasión leyendo una escritura. Y lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11 en adelante. Ponga atención a esta escritura. Y dice el apóstol Pablo: y esto conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. Es tiempo de que nosotros seamos reflexivos, miremos a nuestro alrededor y miremos que los tiempos son difíciles y que apuntan a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Conociendo el tiempo, no seamos insensatos y velemos y seamos y meditemos en la Escritura. Y conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque está ahora más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni en lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es tiempo de levantarnos. Escuche la voz de Dios. Escucha a Jesús que te dice: ven fuera de tu miseria, ven fuera del sepulcro. Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene cosas mayores para ti. Dios tiene cosas mejores para ti. Basta de escuchar la voz del pecado, basta de escuchar la voz del diablo y de creerle que tú estás destinado a vivir en esa miseria, de que tú no te vas a levantar más, de que tú estás destinado a vivir en esa angustia, a ser ese pedazo de persona. Tú no eres un pedazo de persona, eres criatura de Dios. Has costado la sangre de Cristo, un alto precio se pagó por ti. Es tiempo de levantarte. Escucha la voz de Dios, levántate y responde ese llamado en fe. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque oímos hoy tu voz. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Abrimos nuestro corazón a ti. Abrimos nuestra vida a ti. Y te rogamos que trabajes en nuestra vida. Padre, te ruego, trabaja en el corazón de aquel que me escucha, de aquel que me está viendo a través de este medio, Señor. Toca su vida. La situación que está viviendo, tú la conoces, Señor. Te ruego que tu mano se extienda a favor de ellos. Te ruego que lo estés sacando de ese dolor, que lo estés sacando de esa angustia, Señor, de esas luchas que está viviendo en su hogar, de esas tormentas que están viviendo ahora mismo, Señor. Tú que tienes el poder de calmar los vientos, trae bonanza sobre su vida, trae paz en su hogar. Padre, tú que tienes el poder para sanar a aquel que está enfermo, restaura su salud. Tú que tienes el poder para salvar, Señor, a aquel que está en condenación, te ruego, mi Dios, que le traigas a la luz, que le traigas al reino de tu amado Hijo. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga abundantemente. Es el deseo de mi corazón.